Hola. He leído suficientes historias por aquí como para saber que esto va a sonar como una exageración. Créanme, desearía que lo fuera. Pero esta es mi vida real, y honestamente ya no sé si estoy siendo el villano por decidir finalmente priorizarme. Mi nombre es Julián, tengo 30 años, y durante la mayor parte de mi vida he sido el hijo invisible. No el hijo rebelde, no el favorito. Solo el que está ahí. Cumplía las reglas, sacaba buenas notas, trabajaba desde joven para pagarme cosas básicas, y nunca causé problemas. Todo eso mientras mi hermano mayor, Iván, quemaba oportunidades como quien quema cigarrillos en una madrugada de ansiedad. Todo empezó a escalar de verdad cuando mis abuelos fallecieron. Eran los únicos que realmente me hacían sentir visto, valorado. No por lo que podía dar, sino por quién era. Cuando murieron con pocos meses de diferencia, creí que lo peor sería perderlos a ellos. Estaba equivocado. Verán, mis abuelos tenían una casa hermosa en las afueras de Rosario, con un jardín lleno de limoneros, una cocina gigante y un sillón que era casi un lugar sagrado para las conversaciones largas. Y, para sorpresa de todos, me dejaron esa casa a mí. No a mis padres, no a Iván, a mí, supuestamente, porque sabían que la cuidaría. Mis padres se lo tomaron como una ofensa personal. Fue una decisión irracional. Seguro lo engañaste para que firmara algo cuando ya estaba enfermo. Me gritó mi madre, apenas terminó la lectura del testamento. Papá estaba callado, como casi siempre, apretando la mandíbula, evitando el conflicto hasta que no le quedó más remedio. Durante semanas, intentaron impugnar el testamento. Buscaron abogados, hablaron con primos lejanos, revolvieron la historia familiar buscando una rendija. No encontraron nada. Era mi casa. Punto. Cuando finalmente aceptaron esa realidad, creí ingenuamente que el asunto estaba cerrado. Spoiler, no lo estaba. Un año después, me encontraba viviendo en la casa de mis abuelos. La había remodelado ligeramente, arreglé el techo, pinté el frente, adapté uno de los cuartos como estudio. Soy ilustrador y trabajo desde casa, así que tener un lugar tranquilo para trabajar era esencial. Fue entonces cuando recibí la llamada. Hola hijo, tenemos que hablar. Era mi madre, siempre con ese tono que no admite un no. Fueron directos. Tu padre y yo tuvimos que vender el departamento. ¿Qué? ¿Por qué? Iván necesitaba el dinero para poner su propia cervecería artesanal. Es un gran negocio. Todo el mundo está invirtiendo en eso. No podía creer lo que estaba escuchando. Vendieron su departamento, el mismo por el que lucharon durante años, para otro emprendimiento de Iván. Ya había sido DJ, vendedor de NFT, representante de artistas urbanos y otras 8 cosas que no duraron más de 6 meses. Y como tú tienes esa casa tan grande, bueno, nos mudaremos contigo por un tiempo. Solo mientras conseguimos otro lugar. Silencio. Solo se escuchaba mi respiración. Julián. Colgué sin responder. Esa noche no pude dormir. No por culpa de la noticia, sino por la pregunta que me atormentaba. ¿Por qué siempre se espera que yo resuelva todo? Soy el hijo que nunca pidió nada. El que se quedó cuando las cosas se pusieron feas. El que ayudó a pagar cuentas cuando papá perdió su empleo. El que cocinaba cuando mamá se deprimía. Y ahora también debía ser el refugio de quienes me trataron como una molestia la mayor parte del tiempo. Sabía lo que iba a pasar si los dejaba venir. Tomarían la casa como suya. Cambiarían mis rutinas. Criticarían mi trabajo, mi alimentación, mi estilo de vida. Iván aparecería cada 2 días pidiendo que lo ayude con su logo, con sus redes, con sus deudas. Todo con esa sonrisa de ya sabes cómo es la familia. Y entonces tomé una decisión. 2 semanas después, cuando llegaron con sus cosas y su actitud de conquista, yo ya no vivía allí. Me había ido, sin dejarles nota. Había alquilado un pequeño departamento en el centro de Córdoba, a 400 kilómetros de allí. No era tan grande, ni tan cómodo, pero era mío. Solo mío. Por supuesto, estallaron. Me escribieron cosas horribles. Que los había abandonado. Que era un desagradecido. Que tenía la obligación moral de cuidar a mis padres. Iván me envió un audio de 5 minutos diciéndome que arruiné su oportunidad de vida. Que con mis energías negativas lo había saboteado todo. Nunca mencionaron el hecho de que usaron mi herencia como plan de respaldo sin siquiera consultarme. Ni que, en el fondo, sabían que si yo estaba cerca, ellos no necesitaban pensar en consecuencias. Pasaron 3 meses sin hablarnos. 3 meses de silencio,
en los que recuperé algo que no había tenido desde la adolescencia: paz. Un día, mi hermana menor, sí, olvidé mencionar que tengo una hermana, Clara, mucho menor que yo, me llamó llorando. Juli, están mal, muy mal. Están viviendo con una tía lejana que apenas tiene espacio. Iván desapareció hace una semana. Y mamá no se levanta de la cama. Me dolió, porque a pesar de todo, los quería, aunque fueran una herida que nunca cerró bien. Le prometí que hablaríamos, pero que necesitaba tiempo. Un mes después, me llegó una carta certificada, una demanda. Mis padres estaban intentando recuperar la casa legalmente, alegando que yo los había abandonado, que necesitaban la vivienda por razones de salud y edad, y que como hijo tenía la obligación de darles asilo. No lo podía creer. No les bastó con pedirme ayuda. Querían quitarme lo único que me dejó alguien que sí me valoró. Respondí legalmente. Tenía las escrituras, tenía los mensajes, tenía el historial de todo. Y además, tenía el respaldo de alguien inesperado, Clara. Ella presentó una declaración donde contaba cómo me habían excluido, cómo Iván había manipulado a toda la familia durante años. Contó cosas que ni siquiera yo sabía, como que mamá le dijo una vez: lo bueno de Julián es que siempre estará ahí, aunque lo maltratemos un poco. La demanda no prosperó. Hoy, vivo en paz. No volví a esa casa. La tengo alquilada a una familia hermosa, con 2 hijos pequeños que corretean por el mismo jardín donde yo aprendí a leer. Uso el dinero del alquiler para pagar mi vida en Córdoba, donde nadie me conoce como el hijo de. Solo como Julián, un tipo que dibuja cosas raras, pero siempre paga a tiempo. Mis padres viven en una pensión. Iván, quién sabe. Clara y yo hablamos cada semana. Hace poco me escribió mi madre. Me pidió perdón. Dijo que no sabía lo que tenía hasta que lo perdió, que solo querían que la familia estuviera junta. Le respondí que yo también quería eso, pero no a costa de mi salud mental, mi independencia, mi derecho a ser visto como algo más que un mueble útil. Dijo que lo entendía. No sé si es verdad. Hace unos días, alguien compartió esta historia en Reddit. Al parecer, alguien de la familia. Lo sé porque el título era: mi hijo nos abandonó después de que mi esposo vendiera todo por ayudar a su hermano. Me pintaban como un monstruo frío, como el hijo que no quiso cargar con sus padres en su vejez. Leí los comentarios. Me sorprendió. Casi todos estaban de mi lado. Gente compartía historias similares. Hijos invisibles. Padres que adoraban a un hijo problemático mientras ignoraban al que sostenía todo en silencio. No respondí en ese hilo, pero abrí una cuenta para escribir esta versión. Mi versión. Porque si algo he aprendido, es que no hay peor silencio que el que uno guarda por miedo a ser el malo de la historia. Hoy, mientras tomo mate en mi balcón, pienso en todo lo que perdí, pero también en todo lo que gané. Y si tengo que elegir entre ser el hijo ingrato que se fue o el felpudo útil que se quedó, prefiero ser el ingrato libre.